El profeta Amós fue un humilde pastor y cultivador de higueras en Tecoa. Tecoa fue un pequeño pueblo en Judá. Dios lo llamó para llevar un mensaje de justicia y arrepentimiento al reino de Israel. La historia del profeta Amós nos muestra que Dios no elige a los grandes según los estándares humanos, sino a los dispuestos a obedecer su voz. David dijo lo siguiente: escogió a lo vil y menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Si tú analizas a los hombres y a las mujeres que Dios escogió para su propósito, muchos eran personas sencillas, humildes. Amós profetizó en un tiempo de prosperidad material en Israel. Pero al igual que había prosperidad material, había también corrupción, había injusticias, había un abandono total de Dios. El principal mensaje de Amós fue que Dios exige justicia. Lo puedes leer en su libro, Amós capítulo 5, verso 24. Pero corre al juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios no se agrada de la adoración vacía cuando el pueblo vive en pecado e injusticia. Y eso es lo que estaba predicando Amós. Dios exige justicia. Amós advertía contra el pecado. Este profeta denunció la opresión de los pobres, la corrupción de los líderes, la idolatría del pueblo. Él dejó claro que Dios no ignora el pecado y que el juicio vendrá si no se arrepentían. Otro de los mensajes que compartía el profeta Amós era el llamado al arrepentimiento. Dios en su misericordia dio oportunidades para que el pueblo volviera a Él. En Amós capítulo 4, verso 2 dice lo siguiente: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esto nos recuerda que debemos estar siempre listos para ese llamado. Había un llamado para el pueblo de Israel. El llamado era al arrepentimiento. No solo Amós exigía justicia, no solo Amós advertía al pueblo por su pecado, sino que llamaba al pueblo al arrepentimiento, a buscar a Dios, a ponerse a cuentas con Él. Muchas veces, como el pueblo de Israel, nosotros podemos enfocarnos en el éxito y olvidarnos de la justicia y la relación con Dios. Por eso el mensaje que compartía Amós nos invita a buscar la justicia, la misericordia en nuestra vida. No conformarnos con una religión vacía, sino vivir una fe genuina, una fe que refleje nuestras acciones. Dios exige arrepentimiento, es decir, volvernos a Él. Porque llegará un momento en que será demasiado tarde. Dios sigue buscando personas como Amós, dispuestos a hablar la verdad, a vivir con integridad. La pregunta es si estamos dispuestos a ser portadores de su justicia, estamos dispuestos a ser portadores de su amor a este mundo. Que el Señor nos ayude a vivir en justicia y a no apartarnos de su camino. Que el Señor nos dé valentía para hablar la verdad y que tengamos un corazón sensible a su voz. Que nuestras vidas reflejen el amor, pero sobre todo, la justicia de Dios. Amós en su libro, lo que más advierte al pueblo es contra el pecado. Había una advertencia contra el pecado. De hecho, la Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro del pecado y sus consecuencias. Romanos capítulo 6, verso 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que también nos destruye poco a poco. A menudo el pecado parece atractivo, placentero al principio, pero siempre trae consecuencias negativas. Por eso Dios en su amor nos advierte y nos llama al arrepentimiento.
Eso es lo que estaba haciendo el profeta Amós. Advertir al pueblo de sus pecados. Y ese mensaje de Amós vale para los tiempos actuales que estamos viviendo. La palabra de Dios nos advierte sobre el pecado, nos advierte sobre las consecuencias de cometer pecado. El pecado engaña. Hemos hablado en estos días de cómo Satanás está engañando a la sociedad, la está confundiendo. Incluso te pone pensamientos de que tu pecado es muy grande, es tan grande que Dios no te va a perdonar. Engaño de Satanás. Satanás es astuto y presenta el pecado como algo bueno o inofensivo. Ya lo vimos en Génesis capítulo 3. La serpiente engañó a Eva haciéndole creer que desobedecer a Dios iba a traer beneficios. Pero la realidad fue la expulsión del Edén y la entrada del pecado en el mundo. El pecado nos engaña. ¿Hay áreas en nuestra vida donde el pecado se presenta como algo pequeño o sin importancia? ¿Hay áreas en nuestra vida donde el pecado va a traer beneficios positivos a nuestra vida? El pecado nos engaña. Pero el pecado endurece el corazón también. Cuando una persona persiste en el pecado sin arrepentirse, su corazón se está endureciendo. Y ese corazón duro se aleja de Dios. Pablo así lo dijo en Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Estamos permitiendo que el pecado endurezca nuestros corazones? ¿Estamos permitiendo que el pecado nos aleje de Dios? Pablo nos está exhortando a través de esta carta. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. El pecado nos engaña y el pecado endurece el corazón. El pecado tiene consecuencias. Y de nuevo Pablo, en la carta de Gálatas, capítulo 6, verso 7, nos lo recuerda. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque Dios es misericordioso, también es justo. El pecado siempre trae consecuencias en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra paz interior incluso. No estás a gusto. Hay algo dentro de ti que te dice, lo que estoy haciendo está mal. Eso es lo que profetizaba Amós. Advertía al pueblo del pecado y de sus consecuencias. ¿Estamos ignorando las advertencias de Dios? ¿Estamos cosechando las consecuencias por nuestras acciones? El pecado tiene consecuencias. Pero Dios ofrece el perdón y la restauración. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios no solo nos advierte sobre el pecado, sino que también nos ofrece la salida. En la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Estoy dispuesta a confesar mi pecado y volverme a Dios? ¿Estás dispuesto? El pecado es serio, ¿eh? Pero Dios es amoroso. Y Dios te llama a ti y a mí al arrepentimiento. Hoy es día para alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. No dejes que el pecado te destruya, endurezca tu corazón, te confunda, te engañe. No dejes que el pecado te aparte de Dios. No dejemos, hermanos, que el pecado nos destruya ni nos aleje de la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Que el Señor nos ayude a reconocer el pecado en nuestras vidas y apartarnos de él.
Que el Señor nos dé un corazón sensible a su voz, que nos dé fuerzas para vencer la tentación. Estamos viviendo en una época dura, una época donde cualquier cosa que vaya en contra de los principios de Dios para esta sociedad, para este mundo corrupto, es bueno. Cualquier cosa. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que estamos llevando las prácticas del mundo a nuestra vida diaria, a nuestro hogar, a la iglesia, pensando que las fórmulas, lo que te ofrece el mundo, puede valer en nuestro caminar diario con Dios. Compartimos hace unos días atrás una pequeña imagen con unas palabras que el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Ramón Ubillos, nos compartió. Y son unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención y quiero compartirlas contigo. No podemos hacer la obra de Dios con los principios del mundo. No te daré la explicación de lo que ha dicho Ramón Ubillos, no te daré la explicación de estas palabras porque creo que se entiende, ¿verdad? No podemos hacer la obra de Dios con los principios del mundo. Queremos utilizar lo que nos ofrece el mundo, lo queremos llevar a nuestra vida cristiana, y no puede ser. Queremos utilizar los principios del mundo que van en contra de Dios y aplicarlos a la familia, a nuestras relaciones, a nuestro hogar, a la iglesia. Imitamos las cosas del mundo. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser imitadores de Jesús. De hecho, Pablo lo dice. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesús, de Cristo. Ese es el ejemplo perfecto. Y el pecado, como venimos compartiendo, engaña, endurece el corazón. Y lo peor de todo es que el pecado tiene consecuencias. Sí, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es justo. Y hará justicia, porque Él es santo. Y Él no permite que el pecado quede impune. El pecado siempre traerá consecuencias en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nosotros mismos. La buena noticia, como te compartía, es que Dios no solo nos advierte sobre el pecado, sino que también te da la salida, da la solución a tu problema. ¿Cuál es? Confesar tus pecados. Promesa de Dios. Si confesamos, es decir, tú y yo, nuestros pecados, Dios es fiel. Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. No vale con decirlo, de palabra. Señor, confieso que soy un pecador y ya está, no. Hay que humillarse, hay que arrepentirse. No estamos hablando con un amigo, con un colega. Estamos hablando con Dios. Por eso, cuando te presentes ante Dios, tienes que hacerlo con reverencia, humillado, postrado ante Él. No somos dignos de entrar en su presencia, pero gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús tenemos acceso al Padre y podemos entrar en su presencia y humillarnos ante Él. Confesar nuestros pecados, volvernos a Dios, dejar de pecar. Porque hay muchas personas que confiesan sus pecados, pero siguen en pecado. Hay muchas personas que son adictas al tabaco, al alcohol, y oran a Dios, y Dios les habla, pero siguen con ese vicio. Tengamos cuidado. Dios es amor, Dios te perdona, pero Dios hace justicia, y el pecado trae consecuencias. Eso es lo que predicaba el profeta Amós. Advertía al pueblo. Y luego el pueblo tenía el libre albedrío de obedecer, de escuchar la palabra o de seguir con sus vidas de pecado. Y ahí están las consecuencias. Que no nos pase a nosotros. Si el Señor te está advirtiendo en este día, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te habla hoy, si has escuchado la palabra de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Vuélvete a Dios.
Y Dios es justo, es fiel y perdonará tus pecados. Pero tienes que volverte a Dios. Tienes que arrepentirte, tienes que confesar tus pecados. Hazlo con un corazón sincero, contrito, humillado. Humíllate ante Dios. Y Dios te perdonará.